20 minutos, iniciamos nuestro primer invitado en esta mañana, el licenciado Byron Pacheco, el asambleísta por Avanza. Si ustedes han podido observar las redes sociales, a través de los medios de comunicación y desde la misma Asamblea Nacional o los chismes al interior, en los pasillos de la Asamblea, se habla de un juicio que el asambleísta que está junto a nosotros, Byron Pacheco, le ha planteado al ministro de Educación. Hace varias semanas o meses atrás, él lo mencionaba por el tema de los establecimientos educativos que sufrieron daños y afectaciones por el terremoto del 16 de abril. Veamos si permanece o insiste en esta propuesta de un juicio al ministro de Educación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Por qué usted se ratifica, se ha quedado en ese tema del juicio al ministro de Educación? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, hasta desde el otro lado, desde la oposición, plantean que esto es un tema, un sainete político suyo. ¿Cuál es la realidad en el fondo? Bienvenido. Muy buenos días, Luis. Un saludo cordial a los amigos televidentes, particularmente a mis conciudadanos de la provincia del Cañar y del Austro. No se puede calificar como un sainete el proceso de fiscalización de un legislador que de manera seria y de manera absolutamente responsable, luego del terremoto del 16 de abril, inicie una investigación, porque ese es el derecho y el deber de un legislador. Legislar, pero sobre todo fiscalizar. Fiscalización que ha estado ausente en resultados en este periodo legislativo. ¿Por qué fiscalizamos? Porque el reglamento, en el artículo 5, el reglamento de uso de bienes del sector público, manda, ojo, los reglamentos, la ley, la Constitución no piden de favor al funcionario, no le sugieren cumplir con la norma, mandan, en este caso, para que los bienes públicos a cargo de las diferentes instituciones y carteras de Estado sean asegurados. Inicié ese proceso de investigación y me encontré con que la escuela de Pedernales, la escuela del Milenio de Pedernales, que se encuentra ubicada justamente en este cantón que fue el epicentro del terremoto del 16 de abril, colapsó, fue destruida y no estuvo asegurada. ¿Por quién? Por parte del Ministerio de Educación. ¿Quién es el titular del Ministerio de Educación? El ministro Augusto Espinosa. No estuvo asegurado el Hospital Napoleón Dávila de Chone. Y todavía permanezco esperando 2 meses de que Seguros Sucre, de que Seguros Rocafuerte me entreguen toda la información que les he solicitado para cotejar. ¿Quién aseguró con estas empresas? Y en base a los bienes siniestrados y al listado de instituciones del sector público que existen en Manabí y en Esmeraldas, saber a ciencia cierta qué funcionarios cumplieron y quiénes no cumplieron con su obligación conforme lo manda el artículo 5 del reglamento. Pero Luis, conciudadanos, no podemos permitir de que el incumplimiento de una norma que le causó solamente en la escuela del Milenio de Pedernales 4 millones de pérdida a los ecuatorianos, cerca de 500 instituciones educativas fueron dañadas de manera grave, daños medios y daños leves entre Manabí y en Esmeraldas, que suman decenas de millones de dólares y que no fueron aseguradas, Luis. Tú me has preguntado si fueron o no aseguradas. No fueron aseguradas, como no están aseguradas en ningún lugar del país. ¿Qué instituciones públicas tampoco han cumplido con su deber en Manabí y en Esmeraldas? No lo podemos determinar porque no entregan la información. Ahora vayamos al proceso. Hay una comisión de fiscalización. Quien la preside debía llegar allá toda su información, su documentación y el pedido para una fiscalización, para realizarlo y plantearlo al ministro de Educación. No solamente eso, Luis. Pedí la comparecencia del presidente del BIES a la comisión de fiscalización y asistió. Pedí la comparecencia del director del IES y asistió. Del superintendente de compañías, del gerente de seguros Sucre, del superintendente de bancos, del gerente de seguros Rocafuerte. Lo que es más, me pusieron en la misma sesión, a la misma hora, a todos, y no tuve ningún problema en frentear con estos funcionarios y obtener las respuestas que Byron Pacheco, a nombre de los ecuatorianos, le exige a los funcionarios de gobierno. Y se determinó lo que acabo de indicarle. 26 mil millones de dólares tiene asegurado por parte del sector público, aseguradora Sucre, 340 millones aseguradora Rocafuerte, pero yo he pedido el desglose, muy bien, de esos 26 mil millones, ¿cuánto le corresponde a Manabí y Esmeraldas? Y me dijeron 120 millones, pero bien, si me dan la cifra de los 120 millones, díganme qué instituciones aseguraron con ellos, cuál es el nombre de las instituciones que llegan a dar un monto de 120 millones en un caso, ¿no es cierto? Pero allí no hay respuesta. La Comisión de Fiscalización le he pedido por 2 ocasiones me entregue la documentación que supuestamente Seguros Sucre, que supuestamente Seguros Rocafuerte
fuerte. En esa comparecencia, al igual que los funcionarios a los que he hecho referencia, me dejaban en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasó? No hay los documentos. Voy a iniciar un juicio político, Luis, al ministro de Educación, por haber incumplido con la Constitución en el artículo 212 y 227, por haber incumplido con la ley en el artículo 77, por haber incumplido con el reglamento de uso de bienes públicos, y no solamente por eso, por haber sido indolente y haberle perjudicado a miles de jubilados y de maestros que no han podido cobrar sus bonificaciones y sus jubilaciones, por no haber pagado los aportes al IES de muchos maestros durante muchos meses, por haber tratado mal a los profesores al hacerles evaluaciones, Luis, evaluaciones que les han enfermado a los maestros. ¿Y quién les hace las evaluaciones? Un ministro que no sabe diferenciar entre qué es un tanto por ciento y un tanto por mil al calcular los valores de las pólizas de seguros. Ahora, la propuesta, la iniciativa, el planteamiento, usted que lo hace para el ministro de Educación, a petición suyo por no defender los intereses del país, necesita de un apoyo de la Asamblea, necesita pasar por el CAL y necesita recolección de firmas. ¿Cómo lo va a hacer? Necesitamos 35 firmas. Estamos trabajando ya en el documento matriz, en el documento en el que solicitamos el juicio político en base al artículo 131 de la Constitución de la República, en base a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vamos a empezar a recoger las firmas, que es lo que manda el procedimiento, pero allí ya manda la voluntad de los legisladores, en este caso mis colegas asambleístas de oposición y también de los de Alianza País, porque muchos también piensan como yo, pero no pueden expresarlo por las circunstancias políticas, y será en su momento cuando yo le diga al país si logré conseguir las firmas y presenté el juicio político, o si no logré conseguir las firmas. Si lo hacemos, que es lo que los ecuatorianos esperan, para que se censure a este ministro, tendrá que pasar por el Consejo Administrativo de la Legislatura, ese es un filtro, y calificar la demanda que presento, el juicio que presento, y luego va a la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización la mayoría es de Alianza País, y allí veremos si es que yo puedo convencerles a los legisladores de esta comisión de que este ministro le ha perjudicado al Ecuador con sus actuaciones. De la Comisión de Fiscalización pasa al Pleno de la Asamblea Nacional para la interpelación. Veamos qué es lo que pasa en el transcurso entonces del tiempo, de estos días, semanas y meses, con lo que usted ha planteado, el juicio al ministro de Educación. En el segundo tema, le llama la atención el nombre electoral de la asambleísta del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, como es Cynthia Viteri, precandidata a la presidencia, cuando ustedes Avanza, Suma, el Partido Social Cristiano y otros más estaban buscando un candidato, se decía o se nombraba a Jaime Nebot. Bueno, nosotros somos parte de un proceso al que se ha llamado de convergencia, en donde están algunas organizaciones políticas de derecha, de centro y también de izquierda. Nosotros nos ubicamos en la centroizquierda, en el que acordamos en la ciudad de Cuenca hace varios meses una agenda legislativa para el próximo periodo, justamente para poder fiscalizar temas como este, para bajarse la ley de comunicación o reformarla, para echar abajo las enmiendas constitucionales que fueron aprobadas por la mayoría oficialista, entre otros aspectos, una agenda legislativa que nos permitió que nos sentemos en la misma mesa. Apuntamos a un candidato presidencial. El Partido Social Cristiano, dentro de este proceso de escoger a un candidato presidencial, ha propuesto el nombre de una destacada legisladora como es Cynthia Viteri, que tiene una brillante trayectoria. ¿Y acorde con lo que ustedes planteaban, propusieron? Y no hay ningún problema en que analicemos este nombre, y mi partido va a reunirse el día de mañana, el Comité Ejecutivo Nacional de Avanza. Analizaremos lo que ha dicho el Partido Social Cristiano y le daremos una respuesta al Partido Social Cristiano y al país sobre este tema. Pero tampoco les disgusta el nombre, ni la candidatura. No puede disgustarnos, es una persona que tiene los méritos suficientes para ser presidenta de la República, pero esto es un tema que tiene que ser tratado de manera serena, hay que revisar los números, hay que apostarle a ganar la presidencia, y si la candidatura de Cynthia Viteri es respaldada por mi partido, pues allí estaremos para trabajar. Si no lo es, buscaremos la persona adecuada que pueda representarnos en el próximo proceso electoral, le pueda dar la cara al país, una persona que le diga que queremos cambiar este modelo económico porque el actual ha fallado, como ha fallado en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, y que no queremos para el Ecuador el socialismo del siglo XXI, que hasta el momento nos ha traído una de las peores recesiones económicas que ha vivido el país en su historia. Pero los tiempos y los plazos están acorde para este proceso electoral, para ustedes, para identificar a ese candidato a futuro que represente en el 2017 con las fuerzas que usted ha mencionado. Bueno, hay líderes en cada una de las organizaciones y no creo que... No es un tema fácil de resolver.
pero tampoco es un tema difícil, peor, imposible. Nosotros tenemos la responsabilidad de proponerle un nombre, un binomio para candidatos a presidente y vicepresidente de la República que estén a la altura de las circunstancias y que estén a la altura de las necesidades de los ecuatorianos. En este caso, de cambiar su vida, nos ofrecieron el buen vivir para los ecuatorianos y yo no creo que estemos viviendo de lo mejor en los actuales momentos. La persona que le propongamos al país tendrá que tener muchas características, pero sobre todo, entre ellas, principios de justicia social, de libertad, ser un demócrata convencido y luchar contra la corrupción desde el próximo gobierno. Muchísimas gracias. Nuestro primer invitado en la mañana, el licenciado Byron Pacheco, asambleísta por Avanza. Dos temas, el tema del juicio al ministro de Educación y el segundo, el tema electoral con la precandidatura al Partido Social Cristiano de Cynthia Viteri. Esta entrevista la pueden mirar en nuestra página web www.rtv Noticias y también en Ecuador en Vivo. Nos vamos al corte y nosotros